Mira, está destrozada sin remedio. Tenemos que encerrarla antes de que nos mate a todos. Esas fueron las primeras palabras que oí. Mi padre, Steven, estaba de pie junto a mi cama, bravándome con su teléfono. Bajé la mirada hacia mis manos. Alguien me había pegado con cinta adhesiva un cuchillo de cocina a la palma mientras dormía y me había manchado el pecho con pintura roja. Sonrió a la cámara, fingiendo estar aterrorizado. Pero yo no lo miraba a él. Estaba mirando el espejo del otro lado de la habitación, donde estaba escrito en rojo, salir. Mis oídos captaron un leve y agudo sonido de vino que salía de la copa. Era el zumbido de un condensador. Los fantasmas no tienen voltaje. Y en ese momento, supe que no me acechaban. Me estaban tendiendo una trampa. 2 semanas antes del incidente del cuchillo, mi esposo me dio un beso de despedida en la puerta. Tenía una conferencia sobre casas inteligentes en Tokio y estaría fuera un mes. Dudó un momento, mirando a mis padres, que estaban descargando las maletas de un coche de alquiler. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Le dije que necesitaba a mi familia. Mi abuela acababa de fallecer, dejándome en Blackwell Manor, y me sentía pequeña en los pasillos vacíos. Pensé que estaban allí para ayudarme a sobrellevar el duelo. Me equivocaba. Estaban allí para ayudarme a perder la cabeza. El ritual empezó la primera noche. Mi madre, Meraie, llamaba a mi puerta a las 9 en punto. Siempre llevaba una bandeja de porcelana con una taza humeante de lo que ella llamaba la mezcla de hierbas de la familia. Olía a manzanilla y a miel espesa y espesa. La bebía porque quería complacerla. Quería ser la buena hija que aceptaba los cuidados de su madre. Pero el dulzor era una mentira. Estaba ahí para disimular el amargo sabor a tiza de las benzodiazepinas machacadas. Esto es lo que hace que el gaslighting médico sea tan efectivo. No se trata solo de mentirle a alguien. Se trata de una guerra biológica. Cuando se altera la química cerebral de alguien, se le quita la capacidad de confiar en sus propios sentidos. Mi madre se sentaba en el borde de mi cama acariciándome el pelo, tarareando una canción de cuna, mientras me hacía una lobotomía química. Me vio beber el veneno con una sonrisa. Ese nivel de intimidad mezclado con ese nivel de malicia es algo que aún me cuesta comprender. No era solo codiciosa. Estaba dispuesta a borrarme, a convertir mi cerebro en papilla, solo para conseguir una firma en un poder notarial. 30 minutos después del té, el mundo empezaría a tambalearse. Los bordes de mi visión vibraban. Las sombras en los rincones de la habitación parecían estirarse y desprenderse de las paredes. Era entonces cuando mi padre, Steven, empezaba a trabajar. Sabía que las drogas me hacían sugestionable. Hacían que mi cerebro llenara los huecos. Usaba un proyector barato de oficina escondido tras un helecho para proyectar una figura gris y borrosa contra las cortinas transparentes. Para una persona sobria, habría parecido ridículo, pero para mí, sumergida en una niebla sedante, era exactamente igual que mi abuela muerta. Gritaba que estaba allí, señalándome. Y entonces mi hermana, Madison, susurraba por las rejillas de ventilación. Es una actriz fracasada, pero su imitación de anciana es aterradora. Me silbaba que era desagradecida, que había robado la casa, que estaba maldita. Pasaba las noches acurrucada bajo el edredón, temblando, convencida de que estaba heredando la esquizofrenia que había plagado los últimos años de mi abuela. Cada mañana me despertaba aturdida, perdiendo horas de tiempo. Mis padres me miraban con lástima. Me decían que había estado gritándola a las paredes. Me mostraban vídeos de mí misma tambaleándome, con los ojos abiertos y vacíos, con aspecto de estar completamente loca. Me decían que lo hacían por mi bien, que necesitaba ayuda profesional, que debía ceder el control de la herencia para que pudieran pagar a los mejores médicos. Casi les creí. Estaba listo para firmar. Pero 3 días antes del incidente del cuchillo, volqué el cubo de basura de la cocina entre los pozos de café y las cáscaras de huevo. Vi un sobre arrugado. Era un aviso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres en la ciudad. Debían $300,000 a una entidad crediticia privada y la fecha límite era la semana siguiente. Me quedé allí mirando la tinta roja y la niebla en mi mente se disipó lo suficiente como para que un solo pensamiento se formara. No les preocupaba mi cordura. Les preocupaba su deuda y yo era el único activo que les quedaba por liquidar. Ben regresó a casa 2 días después. Se suponía que estaría en Tokio una semana más, pero creo que percibió algo en mis mensajes de texto. O quizás fue el silencio. Cuando entró por la puerta principal, mi madre intentó interceptarlo. Oí su voz desde lo alto de las escaleras, con ese susurro fingido de preocupación que había perfeccionado. Le dijo que estaba teniendo un episodio grave.
Le dijo que era peligrosa. Intentó impedir que subiera a nuestra habitación, pero Ben mide 1,88 metros y no tiene tiempo para tonterías. La empujó y abrió la puerta del dormitorio de golpe. Yo estaba sentada en el suelo, en un rincón, con un destornillador que había escondido debajo del colchón. Al verlo, el alivio fue tan intenso que me mareé. Solté la herramienta y me dejé caer en sus brazos. Olía a café de aeropuerto y a seguridad. Me abrazó mientras temblaba, mientras intentaba encontrar las palabras a través de la neblina química que aún persistía en mi cerebro. «Quieren internarme», susurré contra su pecho. «Necesitan el dinero, Ben». Papá perdió la casa. Se apartó y me miró. Tenía los ojos enrojecidos por el largo vuelo, pero eran penetrantes. No me preguntó si estaba segura. No me preguntó si me lo imaginaba. Solo miró los moretones en mis brazos, donde me había tropezado durante mis alucinaciones inducidas, y apretó la mandíbula. «Muéstrame», dijo. Señalé el respiradero cerca del techo. De ahí venían los susurros. Mi hermana, Madison, esperaba hasta las 3 de la mañana para sisear cosas terribles en los conductos desde la habitación de invitados al final del pasillo. Para cualquier otra persona, sonaba como el viento. Pero yo sé de acústica. Sé cómo el sonido viaja a través del acero galvanizado. Le hablé del zumbido en el espejo. Le hablé de las sombras que solo aparecían cuando el proyector estaba encendido. Le hablé del aviso de ejecución hipotecaria en la basura. Vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a una ira fría y concentrada. Ben diseña sistemas domésticos inteligentes para ganarse la vida. Entiende cómo funcionan las casas. Sabe que si un espejo vibra a 15 kHz, no es porque esté poseído. Es porque hay un altavoz Bluetooth barato pegado detrás del cristal. Se levantó y se acercó a la ventilación. Sacó su teléfono y abrió una aplicación de análisis de redes. Se quedó allí un buen rato, observando cómo fluctuaban las barras de intensidad de la señal. Luego giró la pantalla hacia mí. Había 5 dispositivos no autorizados conectados a nuestra red local, bombillas inteligentes, receptores de audio y un proyector de alta potencia. Todos se habían instalado en las últimas 2 semanas. Ni siquiera usan una red segura, dijo con una voz peligrosamente baja. Están operando una casa embrujada en una red de malla de consumo. Ese fue el momento en que todo cambió. Dejé de ser la niña asustada que se escondía de los monstruos. Recordé quién era. No soy una víctima. Soy ingeniera y mi esposo es un experto en tecnología. Nos sentamos en la cama y, por primera vez en semanas, no sentí que me estuviera volviendo loca. Sentí que estaba resolviendo un problema. Querían usar la tecnología para manipularme. Bien, estábamos a punto de mostrarles lo que pasa cuando intentas engañar a quienes escribieron el manual. No los confrontamos. No llamamos a la policía. Todavía no. Necesitábamos pruebas irrefutables. Necesitábamos atraparlos con las manos en la masa. Ben me tomó la mano y me la apretó. «Sigue bebiendo el té», dijo, «pero no te lo tragues. Viértelo en la planta. Esta noche les dejaremos creer que han ganado». Miré hacia la puerta, donde sabía que mi madre me escuchaba al otro lado. Solté un suspiro entrecortado y asentí. Estaba listo para hacer mi parte. Estaba listo para cambiar las tornas. Lo primero que hice fue neutralizar el veneno. Ben tenía razón. No podía dejar de beber el té. Eso los haría sospechar. Así que me convertí en un experto en juegos de manos. Todas las noches, cuando mi madre traía la taza, la tomaba con las manos temblorosas, dándole las gracias con lágrimas fingidas. En cuanto se daba la vuelta para irse, la tiraba a la maceta grande de fus que tenía en un rincón de mi habitación. Al tercer día, el fus estaba muriendo. Sus hojas se estaban volviendo amarillas y cayendo al suelo. Era una aterradora confirmación visual de lo que intentaban hacerle a mi cerebro. Pero mi mente se estaba despejando. La niebla se disipó. El miedo persistía, pero ya no me paralizaba. Era combustible. Necesitaba pruebas, no solo de los dispositivos, sino de la intención. Necesitaba una grabación. Saqué mi equipo profesional, un micrófono direccional que solía usar para grabaciones de campo y un programa de espectrogramas de alta gama en mi portátil. Esperé hasta la medianoche, cuando empezó la pesadilla. El lamento empezó a las 2 de la mañana, filtrándose por las rejillas de ventilación. Para cualquier otra persona, sonaba como un gemido fantasmal, pero a través de mis auriculares, al observar la forma de onda bailar en la pantalla, vi la verdad. Era un bucle digital, y tenía fallos. Amplié el espectro de frecuencias, oculto bajo la reverberación, y la distorsión artificial era un ruido de baja frecuencia, un ruido humano.
Apliqué un filtro paso alto para eliminar los efectos fantasma. Mi corazón latía con fuerza mientras el sonido se aclaraba. Era una respiración rítmica y excitada, y luego un susurro débil pero inconfundible. ¿Está el volumen lo suficientemente alto? ¿Papá? Era Madison, mi hermana. No era un fantasma. Se reía. Guardé el archivo. Hice una copia de seguridad en 3 servidores en la nube diferentes. Luego le escribí a Ben. Lo recibí. Ben también había estado ocupado. No pudo encontrar las pastillas en el baño ni en la cocina. Mi madre era demasiado lista como para dejar un frasco de medicamentos por ahí, pero no fue lo suficientemente lista como para limpiar su puesto de preparación. Ben lo encontró en la despensa. Escondido detrás de la harina y el azúcar, había un pesado mortero de piedra. Lo sacó con cuidado. Dentro del cuenco de piedra, molido en la superficie rugosa, había un fino residuo de polvo blanco. Raspó una muestra y la metió en una bolsa con cierre hermético. No eran las pastillas en sí, sino la herramienta utilizada para molerlas. Era una prueba forense de premeditación. Teníamos el audio, teníamos el residuo químico, teníamos los registros de red de sus dispositivos. Teníamos todo lo necesario para acudir a la policía. Pero no solo queríamos que los arrestaran, queríamos que los destruyeran. Queríamos exponerlos frente a las mismas personas a las que intentaban impresionar. La oportunidad se presentó 2 días después. Mi padre anunció que había programado una audiencia de competencia en la casa. Había contratado a un psiquiatra privado, un hombre llamado Dr. Vance, que tenía fama de firmar cualquier cosa que le pusieran por el precio justo. Iban a hacerlo medianoche durante uno de mis episodios para asegurarse de que el médico me viera en mi peor momento. Era el momento perfecto, y estaba listo para bajar el telón. La audiencia estaba fijada para la medianoche. Steven había estado como un loco todo el día, dando vueltas por los pasillos, mirando su teléfono, murmurando sobre precedentes legales. Se había convencido de que este era el último obstáculo. Una vez que el Dr. Vance firmara los papeles, estaría comprometido. El poder notarial se activaría y la casa sería suya para venderla. Él ya estaba buscando propiedades en la ciudad. Pasé el día descansando en mi habitación. En realidad, me estaba preparando. Revisé el transmisor Bluetooth que guardaba en mi funda. Era un dispositivo robusto y de calidad profesional, diseñado para anular interferencias en salas de conciertos abarrotadas. Tenía suficiente ganancia para atravesar paredes de concreto. Los altavoces Stevens de bajo coste no tenían ninguna posibilidad. A las 11:30 de esa noche, llegó un sedán. A través de la cortina, vi al Dr. Vance salir cansado e irritado, con el maletín en la mano. Mi madre lo recibió en la puerta, susurrando lo suficientemente alto como para que yo oyera que me ponía violenta si me movían durante el día. Así que la medianoche era más segura. Me puse el camisón manchado de pintura que Madison me había arruinado y despeinado. Necesitaba parecer frágil. Necesitaba que se sintieran seguras. A medianoche entré en una sala iluminada por velas, puro teatro. Steven estaba de pie junto a la chimenea con el control remoto del proyector escondido en el bolsillo. Madison se acurrucó en el sofá, fingiendo estar aterrorizada. «Celine», dijo el Dr. Vance, «tus padres dicen que has estado viendo cosas». Dejé que me temblaran las manos. «Está aquí», susurré. «¿No la ves?» Steven pulsó el botón. El proyector proyectaba una sombra distorsionada en la pared y los altavoces ocultos empezaron a sonar con un ruido sordo y lento. Madison gritó. Steven me gritó que parara. El doctor se estremeció, observando la habitación. «Es ella». Mi madre lloró. «Es telequinética». La mentira era patética. Pero en la oscuridad, con el ruido en aumento, funcionó. El miedo brilló en los ojos del doctor. Abrió su maletín, sacó los papeles de internamiento y abrió el bolígrafo de golpe. «Ya he visto suficiente. Este entorno es peligroso. Firme aquí, señor Blackwood». Steven tomó el bolígrafo con una sonrisa victoriosa. Fue entonces cuando dejé de temblar. Me irgué, miré a mi padre a los ojos y saqué un transmisor del bolsillo. «¿Sabes, papá?», dije con calma. «Para ser un jugador, tienes una cara de póker horrible». Steven se quedó paralizado. «¿Qué?». Le di al interruptor y subí la ganancia. El altavoz gritó con una retroalimentación brutal. El golpeteo se apagó. El proyector parpadeó cuando interferí la señal, luego silencio, y luego la habitación se llenó con una grabación. La voz de mi madre, nítida. «Muela 2 pastillas más». Un segundo después. «Si no firma esta noche, le daremos una sobredosis y haremos que parezca un suicidio».
Doctor. Vance palideció y dejó caer el bolígrafo. ¿Qué es eso?, susurró. Eso dije, apuntando el transmisor a mi madre. Es el sonido de un delito grave. Steven golpeó el control remoto, pero yo había bloqueado el sistema. El bucle seguía reproduciéndose. Sobredosis. Sobredosis. Más fuerte. Más feo. Innegable. Mi madre gritó que parara. Steven gritó que lo había hackeado. Doctor. Vance corrió hacia las puertas francesas cerradas. Sacudió la manija, presa del pánico. Déjeme salir. Lo siento, doctor, dije. Mi esposo las cerró hace 5 minutos. Se queda para el final. La puerta principal se abrió de golpe. Policía, a la calle. 4 agentes tácticos invadieron la habitación. Ben lo siguió, furioso pero firme, señalando la mesa. Ese es el veneno, dijo. Residuos en la despensa. Steven cayó de rodillas. Mi madre sollozó e intentó pintarme como el loco, mientras su propia voz grabada la condenaba una y otra vez. El resultado se desdibujó en luces azules y gritos, pero me quedé quieto, viendo el clic de las esposas. No parecía una tragedia. Parecía una corrección. Los agentes embolsaron la taza de té y sellaron el residuo de polvo blanco como prueba. Encontraron al doctor Vance escondido debajo de la mesa del comedor y lo arrestaron por conspiración y negligencia. Se rindió de inmediato, insistiendo en que solo lo habían contratado para firmar papeles. Cuando sacaron a Madison a rastras, ya no actuaba. Lloraba de verdad, mirándome como si buscara a su hermana. Encontró a un desconocido. Me acerqué para que solo ella pudiera oírme por encima de las sirenas. La próxima vez que intentes acosar a un ingeniero de sonido, susurré, no respires en el micrófono. Ella se estremeció y se la llevaron. El proceso legal fue brutal pero rápido. La grabación se confirmó y el análisis toxicológico confirmó el intento de homicidio. Steven y Meraye se enfrentan ahora a 20 años de prisión federal por intento de asesinato, fraude y conspiración. Perdieron la apuesta. 3 meses después, vendimos Black Manor a un promotor inmobiliario. No me llevé nada de esa casa, salvo mi equipo. Ayer, Ben y yo pasamos por la propiedad vacía una última vez. Abrí la aplicación Spectreman al azar y la acerqué a la entrada silenciosa. Una línea verde plana, sin picos, sin frecuencias ocultas, sin fantasmas. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. ¿Alguna vez has sospechado que alguien a quien amabas mentía solo para descubrir que la verdad era peor? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero saber que no soy el único.